A veces uno piensa que uno está en una película o en una serie cuando uno ve situaciones como la que se están dando hoy en día. Uno ve esas películas de los carteles de México, de las bandas paramilitares de Colombia, de las situaciones de inseguridad que pasan en países como Honduras y que pasaban previamente en El Salvador, relacionadas con el tráfico de drogas, con el lavado de activos, con la conformación de grupos paramilitares y de grupos delincuenciales que ponen en zozobra a la sociedad y que, como ocurrió con Pablo Escobar en un momento determinado, incluso llegan a ocupar posiciones de poder. Eso está pasando en la República Dominicana. Está pasando actualmente. Y el caso más reciente, según la acusación o la orden de captura que ha emitido el Departamento de Estado de los Estados Unidos, en este caso hay un regidor de la circunscripción número 1 del Distrito Nacional por el Partido Revolucionario Moderno, el PRM, nuevamente, que ocupando una posición pública de relevancia ha sido señalado como parte de una red criminal que llevaba cocaína a los Estados Unidos. Esa es la situación que vive la política de la República Dominicana desde hace varios años, por lo menos de manera visible, notable, ya que aparte de algunos legisladores que han sido procesados y condenados incluso por la jurisdicción dominicana, legisladores en funciones, pues también hay otros casos como el de Miguel Gutiérrez, que era legislador por el PRM, por Santiago, que fue capturado en el estado de la Florida cuando intentaba ingresar al territorio de los Estados Unidos justamente por ser acusado de pertenecer a una red de narcotráfico. En este caso, el regidor Edixson Herrera, que le llaman el regidor, ¿verdad? Pues está bajo la lupa de la sociedad y de las autoridades por esta orden de captura o de arresto que ha emitido la autoridad norteamericana. Se ha dicho que se trata de una extradición, luego el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, el comandante Ulloa, ha aclarado que no se trata de un pedido de extradición, que tiene unos procedimientos específicos en el Código Procesal Penal Dominicano, pero sí hay una clara intención por parte de las autoridades estadounidenses de capturar y procesar a un regidor nada más y nada menos que de la capital de la República Dominicana y que pertenece al partido de gobierno. Mira, a mí me sorprende que nadie sepa nada. Que, digamos, el afán o la excusa de desconocimiento, sobre todo planteada por el partido de gobierno, por el partido oficialista, por el PRM, en un comunicado que lanza diciendo de que, bueno, se le aplicarán los estatutos de ese partido y que si se comprueba que esta persona está vinculada al crimen organizado y al narcotráfico, pues entonces será expulsado de ese partido. El PRM es un practicante de la deshonestidad política y ha quedado claro. Y es injusto que quieran tomarle el pelo a la ciudadanía diciendo que no tenían ningún tipo de conocimiento sobre actores que lograron ser electos en nivel municipal y en nivel legislativo. Y sobre todo, que en el caso, por ejemplo, del legislativo, ese diputado de Santiago fue el más votado a nivel nacional, responsabilizado económicamente de toda esa provincia. Y en el caso actual ahora de este regidor, estamos hablando de uno que para usted entrar en Sánchez Quisqueya, por ejemplo, que nosotros tres teníamos que visitar esa zona, usted con lo que se encontraba era con el dueño de esa demarcación, que fue este regidor que hoy tiene una orden de captura por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Pero nadie sabe nada. Bueno, pero eso es lo más preocupante, porque ¿qué es lo que demuestra el enunciado del Partido Revolucionario Moderno de su dirección nacional al momento de decir que desconocía las acciones que vinculan a un regidor al crimen organizado? Lo que demuestra es su incapacidad de cumplir con su responsabilidad. Eso es lo que demuestra, no demuestra otra cosa. Y además, practican la política con tan poca vergüenza que le dicen a la gente que no sabían que esto estaba ocurriendo. Yo pienso que en este país
Nosotros tenemos que comenzar a practicar la política con vergüenza, no sin ella. Y definitivamente el Partido Revolucionario Moderno está practicando la política sin vergüenza. Cuando se dan estos casos, la sociedad parecería como que mira hacia otro lado. Por eso me gusta y me parece importante que nosotros hoy estemos aquí en SOS abordando este tema. El tema tocó a la Cámara de Diputados, siendo yo integrante de ese órgano. El entonces diputado Miguel Gutiérrez, que de 18 diputados, oye, de 18 diputados que tiene la provincia de Santiago, fue en las elecciones del año 2020 el más votado de todos. Estuvo entre los diputados más votados de todo el país y el más votado de la provincia de Santiago. Y en un momento que intentaba ingresar a los Estados Unidos, fue detenido, fue apresado y posteriormente condenado. ¿De qué partido era? Del Partido Revolucionario Moderno. Okay. Cuando recién llegaba al poder, ¿verdad? En ese momento se encontraba en la oposición cuando ganó las elecciones. Y él fue finalmente condenado. O sea que no hay dudas, la justicia de los Estados Unidos pudo reunir las pruebas necesarias para poder emitir una condena. Y eso continuó durante casi 3 años, estuvo esa curul vacía, porque nadie se atrevía ni siquiera a tratar ese tema. Eso era algo como que se miraba hacia otro lado, se tapaba, se prefería como ignorar esa realidad que golpea la cara. Pero por miedo. Cuando yo conversé con algunos colegas de Santiago, lo que te reconocían era eso, que eso todo el mundo lo sabía porque ese hombre tenía tanto dinero que no podía venir de otra parte. La cantidad de dinero que tenía, que sirvió no solamente para financiar su candidatura a diputado, sino las campañas a nivel provincial del Partido Revolucionario Moderno, que incluía la campaña de la senaduría, la campaña presidencial a nivel local en esa provincia. Él aportó a ese financiamiento. Y aquí no se inició luego una investigación para ver si aquí hubo dinero del narcotráfico en esa campaña electoral. ¿Y cuánto le aportó él al candidato a senador? ¿Y cuánto le aportó al candidato a presidente? Entonces hemos normalizado esa práctica. Ahora vuelve y surge y vemos los videos que ya están circulando en las redes sociales de este regidor acompañando sus recorridos de campaña a la alcaldesa del Distrito Nacional en ese aparataje de campaña que fue en el proceso de reelección del pasado año 2024. Y aquí a nadie se le está pidiendo explicaciones a nadie. Es simplemente como que eso es un delito personal, es lo que dice el PRM, y que eso se tiene que quedar ahí ya, punto. No, eso tiene que destapar investigaciones más amplias. Y la pregunta principal que yo me hago es, ¿por qué esto sale a la luz cuando son los Estados Unidos y los órganos de investigación y la justicia de los Estados Unidos que lo trae a investigación? Y la justicia dominicana es ciega ante estos casos. O sea, si fuera no se investiga, aquí no pasa nada. Pero vamos a ver ahora qué pasa con la justicia dominicana. El mismo día que el país estaba y todavía sigue llorando la tragedia del Jet Set, ese mismo día, martes 8 de abril, que será recordado como un día oscuro, triste, negro, de dolor, de luto para el pueblo dominicano, mientras el país lloraba la tragedia del Jet Set, que todavía estábamos aquilatando la dimensión de lo que eso significó, porque cuando uno se levantó pensaban que eran 30 fallecidos. En pleno shock todavía. En pleno shock. En los tribunales de La Vega se declaró extinta la acción penal que perseguía e investigaba por narcotráfico a Miki López, también vinculado al PRM porque es el marido de la exdiputada del PRM, que fue los 4 años colega mía, Amalia Pilarte. Y ese caso, que es un caso que llega a la justicia, se inicia una investigación, se declara la extinción de la acción penal sin que se concluya un juicio de fondo, sin que se pueda determinar la culpabilidad o no de ese investigado. Entonces vemos una justicia dominicana incapaz de ver, de encontrar los casos de que cuando los identifica no puede presentar una acusación que permita llevar un juicio de fondo y que los únicos casos sobre los cuales aquí hay justicia es porque tiene que venir un país extranjero a señalarlos y a solicitarlos en extradición. Eso es grave. Pero vamos a ver algo, José Horacio. Vamos a tratar de ver primero el plano general. Esa descripción que tú acabas de hacer, de que bueno, todo el mundo lo sabía, nadie dice nada, todo el mundo mira para el otro lado, era lo mismo que pasaba con César Emilio el abusador. César el abusador. Él iba con una frecuencia sospechosa, incluso inusitada, sorprendente, y con esto no quiero decir que hay nada detrás de eso, pero andaba exhibiéndose con una frecuencia increíble en un centro comercial de muy alto nivel en la avenida Winston Churchill. Parqueaba sus vehículos de lujo sobre la acera, obstruyendo la acera. Todo el mundo cuando él llegaba le rendía pleitesía
los parqueadores, los meseros, todo el mundo, cuando él se sentaba ahí a exhibirse, a vitrinearse, y el que pasaba por ahí, que sabía que él estaba ahí, siempre se preguntaba, y era, digamos, comentario Vox Populi, ¿cómo va a ser que las autoridades no apresen a un hombre que se está exhibiendo permanentemente y que todo el mundo sabe al tipo de actividades que se dedica? Incluso con discotecas a las que iba gente de toda clase social, todos los días, con negocios de todo tipo. Y uno se pregunta dónde está la autoridad. Bueno, podemos hacer una distinción. En el caso de César el Abusador, muy posiblemente, como en otros casos sonoros, como el de Figueroa Agosto, el proceso de investigación no es exclusivo sobre esa persona. Es un proceso para desentrañar, para desarticular una red. Porque tú no haces nada sacando una pieza del tablero cuando el tablero va a seguir funcionando. Eso es entendible. Es entendible que la investigación tome meses, tome años. Lo hacen los Estados Unidos, lo hacemos nosotros, pasa en cualquier país. Ahora, cuando tú tienes figuras políticas o figuras delincuenciales que han entrado en la política para ocupar posiciones de poder y de toma de decisión, el bien jurídico inmediato a proteger es la institucionalidad democrática. No es solamente buscar, investigar y sancionar la comisión de un crimen o de un delito penal. Tú tienes que proteger la curul, tú tienes que proteger la institución. Entonces, cuando las autoridades dominicanas vacilan o miran hacia el otro lado o no dan respuestas efectivas a la necesidad que hay de proteger las instituciones de nuestro país, nosotros tenemos que entender eso como un llamado de alerta urgente y peligroso. Porque el caso de Miguel Gutiérrez nunca se investigó en República Dominicana. Sí. Justo como tú dices, fue porque Estados Unidos intervino y determinó que se estaba llevando droga al territorio estadounidense. Pero ¿desde dónde se llevaba? Porque aquí nunca se investigó. Pero vamos al caso de este regidor. ¿Por qué no se ha investigado nunca la cantidad, por ejemplo, de recursos que fueron utilizados en campaña por este candidato? Esa es mi pregunta, porque aquí hay... Porque era evidente. No, bueno, pero hay una procuraduría especializada en delitos electorales, ¿cierto? Entonces esa procuraduría es la que está llamada a hacer esas investigaciones en primera instancia. Porque si usted tiene una persona que tiene recursos de dudosa procedencia y se dedica al financiamiento de partidos políticos, y no solo de partidos, de campañas y de propias candidaturas, no solamente usted, digamos, está replicando ese ilícito, sino que también, lo que señala Fran, le está robando la oportunidad a personas con capacidad, con trayectoria política, de poder ascender a esos puestos de toma de decisión. Y el problema aquí principal no es solamente que se genere una consecuencia a esas personas por su actuación, sino también el daño que se le está generando a la calidad democrática de este país. Completamente. Tú sabes que a mí me avergüenza que eso pasó y esa curul no se volvió a llenar hasta que no llegó supuestamente una renuncia firmada por Miguel Gutiérrez, en el caso de Miguel Gutiérrez. José Horacio, ¿le seguían pagando el salario? No, el salario se detuvo. Y la familia demandó. ¿Cuánto tiempo Yo sé que se detuvo porque la familia demandó y en ese caso yo le di el respaldo mío al presidente de la Cámara diciendo, usted hace bien, presidente, de no entregar ese. Porque los familiares de los hijos demandaron que se le entregara el salario. Claro. Y Pacheco lo tuvo hasta todo el retenido. Pero varios medios de comunicación se hicieron eco de que se le seguía pagando. Eso se vinculó, los primeros meses, tal vez. Quizá los primeros meses, pero yo sé que se detuvo porque él tuvo como 2 años en esa situación. Y llegó a la Cámara una demanda, yo lo supe porque yo era miembro de la comisión coordinadora como vocero de mi bloque, y llegó una comunicación, una demanda de los descendientes de los familiares pidiéndole que le hagan los pagos. Y Pacheco lo comunicó y nosotros ahí como vocero le dimos otro respaldo de que no procedía que se le siguiera pagando. Ahora, yo digo que me avergüenza el hecho, eso creo que fue correcto, que ahora la parte que me avergüenza, que hasta que no llegó una supuesta renuncia, que no sé cómo se cabildió, de Miguel Gutiérrez en la cárcel preso 2 años después, no fue que se hizo el reemplazo, pero lo procedente que debió haber sido es, óyeme, un miembro del poder legislativo de nuestro país es detenido en el extranjero por la supuesta comisión de delitos. Lo procedente era que nosotros como órgano legislativo, como poder del Estado, les requiriéramos vía la Cancillería, al Departamento de Estado de los Estados Unidos, que nos dé la documentación que avale las razones por las cuales un miembro del Poder Legislativo de otro está detenido. Que nos mande la prueba documental. No se le solicitó nunca.
Eso fue lo que se debió haber hecho. Y en base, entonces, a esa prueba documental, nosotros decidimos como órgano si la hacemos y decidimos hacer un juicio político. Espérate, eso fue lo que procedía. Y lo que no se quiso hacer, eso se tapó. Eso es importante. Para que no se ventile, para que no salga información. Porque después quizás se le tenía miedo a la información que desde los Estados Unidos pudiera llegar. Eso es ¿Qué olla de grillo eso podía destapar? Y además decir, Frank, que esta persona que era legislador, Miguel Gutiérrez, ya le han bajado 5 años a su condena. Hablando, claro. Entonces, ¿qué quiere decir? Que muchas personas vinculadas a ese partido y vinculadas a su actuación política tienen que estar temblorosos. ¿Quién sabe si esta nueva solicitud de traición tiene que ver con esas informaciones que han subido? Es una solicitud de, digamos, es una orden de arresto, de captura, que como dice... Que era similar a la que tenía Miguel Gutiérrez porque él no lo extraditaron. Que como dice el presidente de la DNCD, no es ejecutable en territorio dominicano, es ejecutable en territorio estadounidense. Pero eso que tú mencionas sobre el procedimiento con respecto a Miguel Gutiérrez es importantísimo porque yo asumo, y asumir no es bueno, pero yo asumo que el regidor no irá a coger un avión corriendo a Estados Unidos ahora, ¿verdad? Yo entiendo que eso no va a ocurrir, pero el Consejo de Regidores del Distrito Nacional, un llamado a los de la Fuerza del Pueblo, un llamado a mis compañeros de la Fuerza del Pueblo, se tiene que poner la pila. ¿Tú sabes por qué? En sentido general. Claro. Porque en la medida en que una orden de captura sobre un miembro, sobre un concejal de ese Consejo de Regidores esté vigente y no se esclarezcan las situaciones o no se le presente frente a la justicia o no se le den explicaciones a esta sociedad, eso le está haciendo un daño continuo, permanente y muy grave al Consejo, al Ayuntamiento, a la alcaldesa, a los demás regidores y al sistema de partidos completo, aunque eso sea culpa del PRM, por no haber ejercido su responsabilidad de ser un filtro de los candidatos que llevan a presentarle a la sociedad. Y ese es un tema importante. ¿Qué rol juegan los partidos políticos en evitar este tipo de situaciones? Claro. Y por eso, qué bueno que tú lo enfocas desde ese punto de vista, porque lo comparto. Sí, o sea, ahí hay un rol que tenemos que jugar los partidos políticos para asegurar que la oferta que se le presenta a la ciudadanía tiene un mínimo de depuración. No se le puede presentar cualquier cosa, simplemente porque tenga dinero. Y ese ha sido por qué la política en República Dominicana se ha permeado tanto por el crimen organizado y se ha deteriorado tanto, porque el criterio principal que muchos partidos han buscado para poder ganar las elecciones ha sido simplemente que tenga recursos para poder financiar sus campañas. Y por eso es fundamental, a la hora de pensar en ver cómo evitamos, cómo aseguramos que esto no se repita, meternos a fiscalizar los gastos en campañas electorales. ¿De dónde vienen esos recursos? ¿Cómo se gastan? Establecer topes, que no se pueda gastar todo el dinero del mundo en una campaña. Señores, pagan una regiduría, que es el cargo más mínimo. Pero hacen falta garras en esa ley. Perdón. Y también bajar los topes, Fran, porque lo que se puede gastar aquí en la circunscripción número 1 para un diputado. Más de 50 millones de pesos. Un senador, sí, pero vamos a ver. Lo que tú estás planteando, José Horacio, con toda la razón del mundo, ya está en una ley. Y yo siempre he mantenido una postura de prudencia y de evitar las propuestas digamos, tendentes a la hiperlegislación. No todo tiene que estar en una ley. Hay cuestiones muy básicas, muy esenciales, que sin que estén en una ley deberían ser parte de lo que institucionalmente corresponde hacer. Y aquí la Junta Central Electoral tiene una pequeña cuota también, que hay que entender que la Junta no puede hacer el trabajo de los partidos, del Ministerio Público, del Poder Judicial, de la DNCD. Estamos de acuerdo. Y justamente, creo que este paréntesis es importante hacerlo, ya se ha puesto en funcionamiento el Departamento de Sanciones de la Junta Central Electoral para este tipo de casos. Y ojalá que se le dé la prioridad que tiene, la importancia que tiene y las garras que necesita para que puedan hacer su trabajo. Sí. Pero yo quiero dar un paso atrás. Justamente hablando sobre la responsabilidad de los partidos políticos, señores. A mí me preocupa el derrotadero por el que va cayendo el sistema de partidos, la institucionalidad democrática y la confianza que la gente está depositando en quienes están llamados a representarles con dignidad y con responsabilidad y con honestidad. Y las afirmaciones que últimamente han hecho las más altas instancias del PRM a mí me llenan de preocupación,
porque yo siento que estamos pasando del país relajo al país peligro, donde todo se permitía, ahora y cualquier cosa te puede servir de palanca para lograr tus objetivos. Y a la sociedad, al pueblo, se le da un caramelo para, que aguante para como pueda. embobarlo. Se le da un bobo. Que aguante como pueda. No aguantan nada porque la gente no está pendiente de eso. Se le da un bobo, cualquier otro tema, se le da un caramelo y se distraen las situaciones. Miren, por ejemplo, el presidente del PRM, a quien como persona y profesional y político respeto, José Ignacio Paliza, quien a su vez es ministro de la presidencia, hace un par de semanas participó en un podcast o en un programa de radio Con Manolo Osuna. con Manolo Osuna, donde fue cuestionado por la cantidad de altos dirigentes y funcionarios electos que están involucrados con el narcotráfico y que se ha determinado en jurisdicción nacional y extranjera. Y la reacción de Paliza fue airada y de ofensa, que cómo va a ser que a él se le pregunte como si él hubiese sabido eso, él lo hubiese permitido. Pero él no es el presidente del partido. Yo puedo darle, pero es que esa es su yo puedo darle el responsabilidad, beneficio Fran. de la duda y decir, es verdad, Paliza no lo sabía, pero debió saberlo. Claro. Pero debió saberlo. Y quizás no lo sabía en el año 2020 porque él no tenía el poder, no tenía la información, no tenía los canales institucionales. Se lo compro. Pero en el 2024 usted no puede permitir que un candidato de su partido oficialista, ustedes que son bastante buenos y ágiles, concentrando poder y teniendo información que ni siquiera le corresponde tener, usted no me puede decir a mí que usted no lo sabía. Porque en doctrina penal, eso se llama ignorancia deliberada. Cuando usted mira hacia un lado para evitar conocer qué realmente es lo que está pasando. Y eso es punible. No estoy hablando que hay una sanción en la legislación dominicana sobre ese hecho. Pero en materia penal, en doctrina penal internacional, se reconoce la ignorancia deliberada como un mecanismo para usted evitar tener conocimiento de algo que usted debería conocer. Y con eso tratar de evitar responsabilidad. Tal vez Paliza no recuerda, tal vez él no recuerda, y el PRM no recuerda, que fue ese partido que legalizó el espionaje aquí el año 2024 completo. Ley 1-24. El año 2024 completo, año electoral, el espionaje estuvo legalizado en la República Dominicana. Estuvo legalizado. Y si no es porque el Tribunal Constitucional le sale del forro declarar esa ley inconstitucional, no por su contenido, sino por el proceso, el procedimiento de aprobación. Oigan esa vaina. Entonces, claro. No, pero el tribunal lo hizo bien. No, lo hizo correctamente. El Tribunal Constitucional lo hizo de manera correcta, por suerte y gracias a Dios. Ahora, el que no puede hablar de esa ignorancia deliberada que Fran muy bien señala, o como decían los viejos en el campo, en el atrevimiento de su ignorancia, el presidente del PRM, que tiene una responsabilidad solidaria con el conocimiento de las condiciones de quienes participan a cargos electivos en ese partido. Entonces ustedes legalizaron el espionaje un año completo en la República Dominicana. ¿Tú te refieres a la aprobación de la ley del DNI, que fue un palo acechado? Viernes 29 de diciembre. Último viernes del año. ¿En qué está la gente un viernes 29 de diciembre, señores? ¿En cómo va a pasar el año nuevo? Hasta el martes, que es 2 de enero, no vuelve. ¿En dónde, con quién lo va a pasar? ¿Dónde va a viajar? No tuvieron la humildad. No tuvieron ellos que dicen tanto el presidente Luis Abinader, digo yo responsablemente, que se vanagloria tanto de decir que él escucha a la gente y que él escucha a la gente y que él escucha a la gente, pero no escuchó a todos los medios de comunicación, a los directores de medios, a todas las plataformas digitales, a toda la sociedad. E incluso, después de agosto del 16 de el índice de Chapultepec, que muchos que lo aplaudieron porque estábamos justo después de Chile, porque la libertad de expresión, nosotros bajamos un par de niveles por la aprobación de esa ley y la preocupación que tenían toda la sociedad de periodistas, la sociedad de medios. ¿Y a quién escucharon ustedes? No escucharon a nadie. Tuvo el Tribunal Constitucional que declararla inconstitucional porque el oficialismo decidió hacerse de los oídos sordos, hacerse los ciegos, pero seguir espiando. Mira, el diputado más veterano que tiene el PRM en la Cámara de Diputados después de Pacheco, Alfredo Pacheco, fue el que presentó el informe favorable solicitando el voto por la ley del DNI, Ramón Bueno, de la circunscripción número 3 del Distrito Nacional.
el diputado Ramón Bueno, que presidía en ese momento, no sé si la sigue presidiendo, la Comisión Permanente de Defensa de Fuerzas Armadas de la Cámara de Diputados, fue que emitió y motivó y presentó al Pleno el informe favorable a la ley del DNI, y por encima del informe favorable, unas modificaciones que se presentaron en el Pleno que no habían sido conocidas en la comisión, que precisamente facultaba a hacer esas labores de espionaje sin autorización judicial. Porque eso en el informe estaba incluido y se eliminó in voce en el Pleno, en vivo, en una sesión un viernes 29 de diciembre, presentado por el diputado más veterano que tiene el PRM, porque viene siendo diputado el único que está de manera continua e ininterrumpida desde el 1998 o sea, que no puede decir que hasta no el día sabía. de hoy. Va a cumplir en el 28 30 años. Que era que no sabía, no puede decir él. Solamente Pacheco tiene más tiempo y experiencia que el del bloque del PRM en la Cámara de Diputados. La propuesta que fue presentada por la comisión se modificó in voce justo antes de la votación. Ajá, en la votación. A costillas récord. Sí, porque normalmente se consensúa esto. En la comisión Olvídense los de esto cambios. ya. Pero ahí se introdujo un cambio. Qué difícil me la pusiste. En vivo. Qué barbaridad. Y la verdad es que preocupa porque luego un grupo de diputados depositamos, preocupados por la pieza que se había aprobado, que no contó por supuesto con nuestro voto, la derogación de la ley, porque ellos reconocieron que habían cometido un error y eso lo engavetaron. Tuvo que el Tribunal Constitucional, como ustedes dicen, salir a enmendar ese retroceso. Ellos le dieron el mayor uso que significaba durante ese año. Ellos le dieron el mayor uso. No. Pero pues, yo quiero decir algo. Ustedes decían, que ahora ellos no sabían. El PRM no sabía. Y es difícil a veces puede ser creíble o puede ser fácil decir que tú no sabes cuando tú estás en la oposición. Pero cuando tú estás en el gobierno, que tú controlas los organismos de seguridad del Estado, organismos como la Dirección Nacional de Inteligencia, todo el mundo, que investiga. Señores, los políticos de oposición hemos sido víctimas y hemos recibido notificaciones de parte de Apple. Yo lo denuncié en su momento porque lo recibí siendo diputado, una notificación diciendo que nosotros estábamos siendo víctimas de un ataque a nuestro equipo celular de iPhone por quién eres o a qué te dedicas. Because of who you are or what you do. Así decía la notificación. Pegasus. Utilizando el software de Pegasus, que puede acceder a ese aparato y ver todo como si fuera yo. Las conversaciones, el email, el WhatsApp, el Instagram, los mensajes directos, el Twitter, y controlarlo como si fuera uno mismo. Y lo hacen con la oposición, pero no, o sea, a ese nivel controlan los pasos que damos. Para información, violando la Constitución de la República que establece uno que no lo hacen con los de ellos mismos. Lo que pasa es que la información que ellos tienen de la gente de ellos la usan a conveniencia. Entonces, saben cada paso que uno da, con quién uno habla, conversaciones personales, violando la Constitución y los derechos fundamentales. Pero no sabían los vínculos que podían tener sus propios dirigentes con el narcotráfico y el crimen organizado. Entonces, no es creíble, es una burla. No le podemos creer que digan que no sabían. Y debo decir que con todo el respeto que dije y que sostengo que merece el presidente del PRM, José Ignacio Paliza, que creo que ha hecho él a título personal, ha hecho un ejercicio respetable. Él en su ejercicio como legislador y como presidente del partido, él ha hecho un ejercicio respetable de la política. Él. Ahora, espérate, voy ahora con eso. Ahora, cuando usted preside un partido que está en el gobierno, cuando usted preside un partido que está en el gobierno y que es un partido que tiene varios legisladores sometidos a la justicia penal, que tiene un legislador capturado, arrestado en los Estados Unidos por narcotráfico y que ahora tiene una orden de captura sobre un regidor, posiblemente de la circunscripción más compleja, más difícil, más cara, y no voy a decir que es la más importante, pero es donde está la capital de la República, usted debería renunciar como presidente del PRM. Usted debería renunciar como presidente del PRM y deberían someter a una revisión integral y completa a la alta dirigencia de ese partido, porque le están faltando el respeto a la sociedad dominicana y le está faltando vergüenza a cada uno de ustedes para asumir la responsabilidad que como partido ustedes están incurriendo al meter el narcotráfico en los estamentos de poder de la República Dominicana. En cualquier país que se respete, el presidente de ese partido hace rato hubiese dimitido.
Claro. hubiese dimitido. Y al momento de su dimisión, le hubiese pedido, solicitado a la Procuraduría de la República que le haga un análisis diagnóstico de todas las personas que obtuvieron cargos selectivos en las pasadas elecciones para verificar si tienen algún tipo de vinculación con el narcotráfico. Pero como practican la deshonestidad política y que se quieren reivindicar de superioridad moral, pero se codean con la podredumbre, entonces no lo hacen. No lo hacen. Pero lamentablemente, y digo lamentablemente para ellos, en este país hay gente que todavía tiene un poco de vergüenza y practica la política con ella, como lo mencioné al principio. Por lo que se genere una supuesta ofensa por parte... Porque yo te voy a decir una cosa aquí, Fran, José. Qué maldita vergüenza que digan una cosa así. Cuando aquí se señaló a los que están sometidos por corrupción de que todo el que estaba ahí era corrupto. De que todo el que estaba ahí tenía la información. Y de que cómo iba a ser que el presidente de la República, este fue uno de los principales argumentos utilizados por el PRM, que el presidente de la República no supiera en lo que supuestamente estaban miembros de su familia. Ah, bueno, pero entonces venga acá, paliza. ¿Cómo puede ser que usted no sepa que usted tiene un partido lleno de narcotraficantes? Espérate. ¿Cuántos ministros, del gobierno de Danilo, cuántos ministros del gobierno de Danilo hay sometidos por casos de corrupción en la actualidad? ¿O han sido sometidos del 2020 hacia acá? ¿Cuántos? 3 o 4. Ministros 3. 3 o 4. Sí. Y si por 3 o 4 ministros, por hablar de puestos de jerarquía, ¿verdad?, están sometidos por corrupción o han sido sometidos por corrupción, si eso hace que el PLD sea calificado como un partido corrupto, ¿qué pasa con un partido que entre legisladores, regidores y funcionarios tiene 5, 6 o 7 sometidos por narcotráfico y lavado de activos? Entonces eso es un narcopartido. Y es muy lamentable y doloroso decirlo. Porque yo tengo gente muy querida en el PRM que trabajan muy duro, que son muy honestos y que están haciendo un buen trabajo y le están manchando su hoja y su currículum político, institucional y profesional. El PRM es un partido que si yo estuviera ahí, yo saliera corriendo ahora mismo. Porque la mancha del narcotráfico y del lavado de activos ahora mismo está ensombreciendo la carrera de todos los que están ahí, en el ámbito público y no en el ámbito público, por el solo hecho de pertenecer a la alta dirigencia y a la media dirigencia de un partido como ese. Es lamentable. Y es lamentable y da rabia porque yo estoy en un partido político, yo estoy haciendo un trabajo político desde hace más de 11 años porque yo creo en que la sociedad dominicana necesita una representación digna, que trabaje por el desarrollo y por el bienestar del pueblo dominicano y que tengamos delincuentes, criminales que no han sido capaces de ser procesados por las autoridades dominicanas, pero que han tenido que ser pedidos o que su orden de captura ha sido emitida por otro país, no solamente pone en tela de juicio la capacidad que nosotros como sociedad tenemos de elegir a la gente que nos representa, sino que representa una vergüenza nacional frente a los demás países. Es una vergüenza. Es una vergüenza que nos ponen en una categoría, en ese aspecto, de países que incluso ya han ido superando la presencia del narco en sus propias instituciones. Así es. Es vergonzoso. Así es. Y mira, tal vez claro la gente, que molesta. Tal vez la gente nos sienta un poco airados, que en efecto lo estamos, pero no es porque nosotros no pertenezcamos al PRM, ninguno de los tres, sino porque los tres conocemos el esfuerzo, la gallardía, la hidalguía, la pasadera de trabajo y la guayadera de yuca, para hablar en buen dominicano, que hay que pasar en este país para usted hacer política de manera decente y para poder obtener una curul o un asiento en el Consejo de Regidores de manera pulcra, sincera y honesta, con los votos de tu familia, con los votos de tus amigos, con los votos de la gente que cree en ti, no con votos comprados, porque hay que decirlo eso con mucha claridad, no con votos de gente que te sugestionas para que tú entonces le entregues algún tipo de intercambio y entonces ellos votan por ti. No se trata de eso. No con el dinero de las instituciones que te están apoyando. Bueno, no con el dinero de instituciones públicas también, exactamente, que te estén apoyando o no.
No porque el gobierno decidió colocarle a cada candidato a diputado, como ocurrió en la circunscripción número 1, a un funcionario encargado de cada uno de ellos para que le supliera las necesidades que cada uno tendría, no solamente económicas, sino también en sentido material, para que pudieran entonces lograr la curul. Es una serie de factores que enlutan la política dominicana. La enlutan la política dominicana y que la gente tiene que hacer conciencia de eso. Porque a veces usted no comprende lo que significa la calidad de la democracia. Eso es como un término como muy subjetivo, como muy abstracto. La gente se queda como pensando, ¿de qué me están hablando a mí? Bueno, de lo que le están hablando es de tener gente capaz de tomar decisiones para buscarle soluciones a los problemas cotidianos que usted tiene en su día a día. No gente que esté buscando simplemente encubrirse, colocarse un manto de protección en una posición política. Es de eso de lo que nosotros estamos hablando. De forma práctica, Yuri, lo que tú estás diciendo sobre la calidad democrática, que muchas veces no lo entendemos por ser algo abstracto o intangible, aunque es más tangible de lo que uno pensaría. De lo que se trata es que, sin entrar en los casos específicos que hemos mencionado, si usted tiene un legislador que tiene un negocio ilegal y que por ende está generando riqueza. No inmoral, pero ilegal. Ilegal. Y está generando riqueza y por ende está incurriendo en lavado de activos. ¿Usted cree que ese legislador está en el Congreso Nacional pensando en cuáles son las leyes más beneficiosas para su comunidad o para el país? Usted tiene en el Consejo de Regidores a un concejal que está ocupado de sus negocios ilícitos, de sus negocios al margen de sus funciones públicas. ¿Usted cree que ese regidor está pensando en cuáles son las medidas que necesita su comunidad para hacer una ciudad, un municipio, un pueblo más habitable, más vivible, más tranquilo, más seguro, más iluminado, más limpio? Esas personas no están pensando en el bien colectivo. Esas personas no están pensando en sus electores, no están pensando en la comunidad. Y este es el ámbito político institucional, no el ámbito jurídico. Esa gente está pensando en seguir beneficiándose, en seguir beneficiando sus negocios, sus actividades y además tener una pequeña cuota de poder o una gran cuota de poder en el proceso de toma de decisiones de las instituciones a las que ellos pertenecen. Entonces, esto es un tema peligroso porque esa es la calidad democrática de la que está hablando Yuri. La verdadera eficacia de las decisiones que se toman de manera colectiva en un órgano colegiado como lo es la Cámara de Diputados, como lo es el Senado de la República, como es el Consejo de Regidores de cualquier municipio, para el bien común. Entonces, cuando usted tiene un grupo, una pluralidad, lo que tú estás cansado todos los días, ¿tú entiendes? Cuando tú tienes una pluralidad de individuos que están pensando en su bien individual, claro, entonces usted no tiene ninguna calidad democrática. No, pero porque usted no está siendo representado en sus intereses. Y si quieren su bien individual, en correrle a la justicia. Porque hay muchos que están ahí y están pensando su bien individual, pero no le andan corriendo a la justicia. Y es importante decir aquí, señores, que nosotros hemos partido en este episodio de hoy de una orden de arresto o captura que hay en contra de un actual regidor del Distrito Nacional en los Estados Unidos. Y de otros muchos casos que sí se han concretizado. Que ya se han decidido o que están en curso de decidirse. Nosotros aquí no estamos condenando a nadie. Porque una orden de arresto no es una condena. Nosotros los tres como abogados sabemos que impera el principio de la presunción de inocencia. Pero resulta vergonzoso. Vergonzoso resulta que una autoridad electa de la República Dominicana, nueva vez en tan corto tiempo que ha transcurrido desde la última vez que pasó, sea nuevamente convocada de manera forzosa por las autoridades de otro país por crímenes que su trascendencia, su gravedad y su, digamos, su carácter tan vulgar frente a la institucionalidad y a las leyes de cualquier país son evidentes y que sean los que nosotros estamos llamados a calificar como representantes. Eso es vergonzoso, es penoso e independientemente de lo que ocurra después en un proceso penal, si se llega a desarrollar, pues para nosotros no es ningún alivio que políticos de la República Dominicana, máxime cuando se trata de los que están ocupando posiciones públicas o que han ocupado posiciones públicas, se encuentren sometidos o llamados
por la justicia de ningún otro país. Sobre este caso particular, el regidor actual Edison Herrera, alias Yeyea, nosotros nos preguntamos si realizó o no su declaración jurada de bienes. Eso se puede investigar en la Cámara de Cuentas, porque ya cumplió un año este nuevo mandato y estaba obligado a hacerlo ahora en abril. Hay que esperar que entre la nueva Cámara de Cuentas, porque si lo hace con la actual... No, esa la obligación de hacerlo ya caducó hace ya 11 meses. Y que tomó posesión hace un año, ahora en abril. Y si hizo su declaración jurada de bienes, sí preguntarse si esto no es, esa orden de arresto emitida por los Estados Unidos no es suficiente para que el Ministerio Público, que este gobierno insiste es un Ministerio Público independiente, inicie una investigación, vamos a partir de lo más básico, esa declaración jurada de bienes, a fiscalizarla, ver su veracidad, hacer una investigación sobre su patrimonio para ver qué encuentra. Eso es lo mínimo que procedería en un momento y en un contexto como este. Necesitamos fortalecimiento institucional, fortalecer las capacidades del Ministerio Público, de la DNCD, porque ellos no se daban cuenta de que nada de esto estaba pasando. Sino porque en Estados Unidos, insisto, viene una orden de arresto. Aquí las autoridades locales, que se supone que tienen que investigar, sancionar este tipo de actuaciones vinculadas al crimen organizado, se hacen de la vista gorda total. Esperemos que ahora actúen, se inicie una investigación. Esa investigación debe partir de su declaración jurada de bienes y a partir de ahí ir investigando y encontrando lazos que puedan determinar si existe una vinculación y violaciones a leyes locales, porque el derecho penal es territorial. Y si aquí existen, también aquí puede ser procesado, juzgado y condenado, a pesar de la desconfianza que hay. Y también yo quiero volver a rescatar, ya para hablar de pasos para dar para combatir esta realidad de este narcoestado en el que parecería estamos viviendo, volver a retomar el tema de los recursos de campaña. Es cierto, tú decías, Francisco, que hay leyes que existen. Yo creo que esas leyes, hace falta voluntad política para hacerlas cumplir, pero también le hace falta garras. Que esas leyes incluyan garras más fuertes en modo de sanciones para poder perseguir, porque las que están yo creo que no son lo suficientemente fuertes. Como decía Yuri, lo quiero rescatar, bajar los topes de gastos de campaña y mecanismos para fiscalizar esos topes que no se están ejecutando ni se están cumpliendo. Partimos de lo que cada candidato declara. Y lo verdad que lo que los candidatos declararon en las últimas elecciones son montos irrisorios, no creíbles. Y eso también incurrió la oposición en declaraciones totalmente irrisorias de esos gastos de campaña. Entonces debe haber mecanismos de fiscalizar. Porque usted no puede decir que gastó en campaña únicamente lo que quizá entró como recurso líquido a su campaña. Lo que a usted le donan en especie es parte de lo que usted debe reportar como gasto de campaña. Porque si tú me quieres regalar 5 espacios para poner valla, eso tiene un costo en el valor del mercado y eso se tiene que incluir en los reportes que luego la Junta Central Electoral debe fiscalizar de lo que son los topes de gasto de campaña, aunque eso no haya entrado como recurso líquido en efectivo a tu campaña, a tu comando de campaña. Entonces, eso es importantísimo. ¿Para qué? Para recuperar la confianza en las instituciones. Como tú decías, también la reflexión que te hacía Francisco me parece muy oportuna recalcar en las conclusiones de ese episodio. Esto lacera no solamente a un partido, a un órgano electoral, a un órgano, digamos, de carácter municipal. Esto afecta la democracia misma. La confianza de la ciudadanía en las instituciones democráticas, y eso hay que preservarlo a toda costa. Sobre todo en los tiempos en los que estamos viviendo, donde hay este resurgir de propuestas autoritarias, donde habría mayor cabida incluso para ese tipo de personajes asociados o vinculados al crimen organizado. Por eso yo creo que los problemas de la democracia se solucionan con más y mejor democracia, y así es como hay que abordar este flagelo. Sí, y miren, hay que reconocer algo más, José Horacio, qué buenas palabras de cierre sobre lo que prospectivamente debería ver la República Dominicana. Yo creo que nosotros tenemos a eso que tú dices que agregarle que la posición, la situación de la República Dominicana, que muchos han calificado por años como envidiable por su estabilidad política, su estabilidad económica relativa, ¿verdad? Por su paz social, que es nuestro principal activo. Por su paz social y por la preservación de la institucionalidad que ha ido de manera paulatina, a veces con pequeños retrocesos, a veces con mayores avances, ha ido manteniéndose en el tiempo. Yo creo que hay que convocar a la conciencia de todas las altas dirigencias de los diferentes partidos políticos, de los pequeños, de los medianos y de los grandes. Hay que convocar a la conciencia de todos, porque este tipo de situaciones no se pueden seguir repitiendo.
Y nosotros somos los responsables, los partidos políticos son los responsables, los actores políticos y la sociedad civil organizada y los medios de comunicación que en algunas ocasiones hacen un silencio muy particular con este tipo de situaciones y de casos. Debemos hacer conciencia y reflexionar sobre el rumbo que podría tomar la República Dominicana si nosotros le damos riendas sueltas y miramos para el lado ante este tipo de casos. Porque estas son solo la punta de los icebergs. Estas son, digamos, las pequeñas manifestaciones de lo que es evidente. Pero lo que no es evidente muchas veces va engrosando esa cabida, esa cavidad que se abre para que la delincuencia, la criminalidad, el narcotráfico, el lavado de activos y quienes no están en capacidad de representar a la gente, pues ingresen a la política para sus intereses particulares y pasen las cosas que vemos que están pasando ahora. Yuri, tú mencionabas hace un rato el tema de los partidos políticos y decías, no es un tema porque nosotros tres no somos del PRM. Ustedes saben cuál es una de las cosas más indignantes de esto. En el PRM había candidatos a regidores y precandidatos a regidores que hoy estarían haciendo un trabajo extraordinario en el Ayuntamiento del Distrito Nacional. Puedo mencionar varios amigos y no conocidos míos a nivel personal. Candidatos y precandidatos que hoy estarían haciendo un trabajo extraordinario por la capital de la República. No lo puedo dejar de decir, Nacional. Francisco. Pienso en Tony Abel, que Tony aspiró Raúl, por el PRM a Julia la regiduría Muñiz del Distrito Nacional y entonces es vencido y nos descubrimos que algunos de los que lo venció, resulta que se financian, parecería, por la noticia que han salido, presume. uno por el narcotráfico. Tú dices, wow, de lo que se perdió la capital. El mismo caso pensando de en el PRM. El mismo caso de Julia Muñiz. También. O sea, claro que y sí. otros que tienen una capacidad, que han tenido una trayectoria de trabajo, que uno puede dar fe de que hubiesen hecho una gran labor en el Ayuntamiento del Distrito Nacional. Y qué pena que la ignorancia deliberada de la alta dirigencia del PRM, la cual lamentablemente le toca ser su vocero en este tipo de casos también a José Ignacio Paliza, su presidente. Qué pena que no hayan tomado en cuenta algunas previsiones, siendo el partido de gobierno, siendo el partido en el poder, para mejorar la calidad. Proclamaba el cambio, ¿no? Para mejorar la calidad Moral. de su cambio y la calidad democrática que debía permear no solamente en el tren gubernamental, es decir, en el Poder Ejecutivo, sino también en el Congreso Nacional y en los diferentes ayuntamientos, en todos los ayuntamientos donde ellos tienen presencia. Qué pena que estemos viviendo esta situación y ojalá que el llamado a conciencia pues llegue para evitar que este tipo de cosas sigan pasando en nuestra vida institucional democrática. Con este caso ya son 3 los poderes del Estado que son permeados por el narcotráfico: el Ejecutivo, el Legislativo y el Municipal. Todos de ellos del Partido Revolucionario Moderno. Lo único que a uno le quedaría decir es lo que decía Bosch, ¿no? Vergüenza contra dinero.